estamos comenzando a compartir este vivo, donde vamos a compartir un momento muy, muy especial. Espero que estén muy bien y que podamos disfrutar de este momento donde junto con Fernando vamos a hablar de un tema muy interesante. Muy bien. Hola Leo, ¿cómo andas? Buen día, Fernando. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, padre? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, gracias a Dios. Bien, por lo menos. ¿Se escucha bien lo que estoy hablando? Para probar el audio. Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Vos a mí también? Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo has estado llevando la cuarentena? Estas variables de cuarentena que tenemos. Sí, más prolongado de lo habitual, pero contento sobre todo por esta linda noticia que hemos tenido para la gente, que ha sido el poder comenzar a progresivamente volver al templo y en nuestros casos en las parroquias abrir un espacio en la semana para que la gente pueda venir a rezar, pueda venir a compartir un rato de espiritualidad. Me ha alegrado mucho que la gente lo ha tomado muy responsablemente, sobre todo los mayores se están cuidando y los niños también. Y bueno, los que están viniendo son aquellos que pueden y que bueno, no se ve afectada su libre tránsito. Buenísimo. Bueno, y hoy nos reunimos con un tema que teníamos ahí, hemos charlado por fuera de este vivo, que es un tema complicado, ¿no? Vos me decías, che, ¿por qué no pensamos en hablar sobre la soledad, ¿no? ¿Cómo fue que se te ocurrió esto? ¿Qué venís escuchando? Así nos vamos metiendo en el tema, ya que se ha reunido bastante gente en el vivo. Bueno, como para empezar en el tema, ¿no? Sí, una de las cosas que me llamó mucho la atención en este tiempo es cómo se ha puesto en evidencia la cantidad de personas que viven solas. Yo en estos días he estado compartiendo algunas charlas formativas que tienen que ver con los matrimonios, con las familias, y dentro de los ecos que iban llegando surgía también la demanda de decir, bueno, padre, acordate también de los que vivimos solos. Pero me ha llamado la atención no solamente la vivencia de vivir solo porque uno está solo en la casa, sino también la experiencia que algunos tienen de sentirse solos aunque estén conviviendo con otras personas. Por eso me parecía interesante y mucho más aprovechar tu mirada profesional como psicólogo para que juntos pudiéramos ayudarle a las personas a tener una mirada sobre la soledad y sobre todo no quedarnos frente a una mirada negativa de ella, sino tal vez tratar de aprovechar lo bueno que puede surgir de esta experiencia cuando nos toca vivirla y cómo socializar mejor cuando nos sentimos solos y estamos con otros. ¿Qué te parece el desafío? El desafío es grande y me parece que está como bien encarado, porque estar solo es una situación existencial, ¿no? Es una posición subjetiva, una experiencia, podríamos decir, ¿no? Desde la perspectiva psicológica, es decir, nosotros podemos estar rodeados de muchas personas, de hecho, podemos estar rodeados de muchas personas y sentirnos solos, es algo que están viviendo muchas personas hoy en la cuarentena, experiencias de soledad, pero si querés,
también podés pensar que en las ciudades, antes de la cuarentena, se da el fenómeno de que viven personas rodeadas de personas y se sienten solas, ¿no? Y tiene distintas manifestaciones según la edad, según la etapa de la vida. Incluso a veces esta soledad se tapa, digamos, ¿no? Con algo, con alguna actividad, con el mismo trabajo. Por lo tanto, está bueno partir de este principio, Leo. La soledad es una experiencia, ¿no? Desde ahí vamos a ver, si querés, mientras vamos dialogando, si la experiencia es siempre, digamos, triste, digamos, siempre angustiante, o si hay una experiencia de la soledad que posibilite el encuentro con otras cosas, que ahí también te pediré un poco de ayuda a vos, que tenés mucho para decir. A mí me parece como psicólogo que la consulta por esta sensación, empecemos por una soledad, que es la soledad de desamparo, ¿no? Esta sensación de sentirse solo, desamparado sería, sin un lugar seguro, es una experiencia que últimamente se ha consultado más en el consultorio, ¿no? En el ámbito profesional, los pacientes están planteando no solamente una sensación de encierro y aislamiento, sino una dificultad para poder convivir con ellos mismos, ¿no? Diciendo, bueno, yo me siento angustiado, desamparado, solo, siento que el otro no me entiende, me siento con la imposibilidad de poder dialogar con el otro, o que el otro comprenda lo que le quiero decir. Esos son lugares de la soledad, como para empezar. No sé cómo te llega a vos desde tu lugar de cura, inevitablemente también como médico, porque tenés ese oído incorporado, pero cómo te llega como maestro espiritual y consultor espiritual esto desde la pastoral, desde la experiencia cotidiana tuya. Sí, como bien decías, esta realidad de la misma manera que te aborda a vos como algo muy presente en este tiempo del aislamiento, de la cuarentena, también ha sido para mí una pregunta recurrente. Y me quiero tomar de algo que decías que me parece interesante, que es qué sucede cuando el aislamiento nos ha enfrentado a un silencio, a una soledad de la cual a veces escapábamos, porque vivimos en una época, diría antes de la cuarentena más explícitamente, donde era muy fácil tapar los silencios del corazón, silencios que gritan y que invitan a abordar situaciones de la vida, de la historia, del presente, taparlas con ruidos exteriores o también con actividades. Por lo tanto, me he dado cuenta desde el ámbito espiritual y también médico, porque muchas veces los síntomas de las consecuencias de esta soledad o de este reencontrarse con uno mismo han desembocado en depresiones o trastornos de ansiedad que conocemos y que en realidad delatan de la poca experiencia que muchas veces tenemos de ir hacia nuestro interior. Por lo tanto, cuando el silencio, la soledad y el no poder escapar hacia otro rumbo nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos y se generan conflictos que empiezan a gritar desde adentro y cuando no lo sabemos manejar nos incomodan un poco, ¿verdad? Claro, esa es la experiencia del desamparo que recién te decía. A mí me gustaría como aclarar que la soledad es temida, ¿no? Tiene muy mala fama, ¿no? Entonces, es un lugar, como decís vos, tomando tus palabras, del que se escapa generalmente las personas
tendemos a escaparnos y llenarnos con ruidos, por decirlo de alguna manera metafóricamente, llenarnos con ruidos que vienen de un supuesto exterior que digamos, nos tranquilizan. Este es un juego, ¿no? Lo interno y lo externo, ¿no? Un juego que no nos gusta jugar. En realidad hay una experiencia infantil de la soledad que a mí me gusta mucho, es de un autor norteamericano, un psicoanalista que se llama Winnicott, que cuando describe la soledad en el niño, te lo comento porque me parece sumamente interesante para los que nos están escuchando. Hay una soledad, hay un momento en la etapa del desarrollo donde el niño juega solo, pero se siente seguro bajo la mirada de la madre, ¿no? Se siente como en el ámbito de la madre, pero el juego es un lugar propio del niño, donde no quiere que la madre, digamos, participe de ese juego, sino que quiere que la madre lo sostenga con su mirada o con su presencia circundante, ¿no? Pero que lo deje jugar allí, en otra escena, ¿no? Y es muy lindo esto, en los niños lo pongo como ejemplo porque aparecen ejemplos sumamente interesantes. Traigo un ejemplo de que durante la cuarentena mi hijo, siendo de 5 años, fue expropiado, podríamos decir esta palabra, de sus pares, sus compañeros y demás de un día para el otro. Y ha demandado ese juego conmigo y con la mamá. Y con su hermana que es bebé, pero que no le responde mucho, digamos, ¿no? Entonces, no están sus primos, no están sus amigos. Y en un momento me dice, yo jugué un rato largo y en un momento tomó esta experiencia porque me dice algo gracioso, me dice, me voy a ir a jugar con mi amigo invisible, ¿no? Que es algo que suele aparecer. O también, tipo la película del náufrago, tomó una pelota, digamos, y este es mi nuevo amigo, lo llevaba a columpiar, lo llevaba para un lado. En realidad es un recurso que el niño utiliza para no sentirse solo, ¿no? Es un recurso infantil. Entonces lo que quiero decir es que la soledad es una experiencia primaria en los seres humanos y que no siempre está abierta al desconcierto, al desamparo o al incierto, ¿no? Sino que la soledad tiene posibilidades de encuentro. Yo comparto muchísimo con vos que la cuarentena, desde lo clínico ha generado un montón de patologías, pero también desde lo espiritual ha generado un montón de ruidos de enfermedades espirituales, ¿no? Donde nos ha demostrado, y esto lo digo como psicólogo y después te paso la pelota a vos, nos ha demostrado que estábamos demasiado desconectados de nosotros mismos. Mirá qué paradoja, ¿no? Esto de si la vida es una obra de teatro y yo soy el actor principal en mi vida, yo estoy fuera de escena, ¿no? Yo estoy ahí como espectador de mi propia vida. Y la cuarentena es como que nos puso contra la esquina del ring, ¿no? Es como que la vida, y desde el que es creyente que nos está escuchando, Dios dice, bueno, me pones contra el costado y me dice, mirá, acá tenés que vivir, no te queda otra, te tenés que hacer cargo, porque esto te pasa a vos. No sé cómo lo ves desde la perspectiva espiritual, Leo. Sí, me encanta que podamos abordar estos temas porque creo que es una oportunidad inédita de poder estar reflexionando mientras está sucediendo la realidad. Viste que todos los que hemos abordado algún ámbito del saber, generalmente tenemos que esperar que alguien escriba un libro o que cuente su experiencia, pero ahora osadamente y ojalá con buena receptividad, estamos tratando de hacer reflexiones sobre la marcha, es decir, aquello que tal vez era una realidad hace unas semanas, hoy va cambiando y eso es maravilloso. Mientras te escuchaba, Fer,
se me vino a la mente algo que he estado investigando estos días. La tesis que yo elegí hacer para la maestría en bioética versa sobre el vínculo de la madre gestante y el bebé en la maternidad subrogada, un dilema bioético, el alquiler de vientre. ¿Y por qué lo traigo sobre la mesa para compartir? Porque investigando, me voy a meter un poquito nada más en tu ámbito, perdón de ser entrometido, tuve que leer algunos textos que no son muchos sobre lo que se llama la psicología prenatal. Obviamente es muy difícil abordarlo, pero hubo un texto o un conjunto de textos de los cuales rearmé la idea, que hablan de que la primera experiencia de soledad que vive el hombre es justamente cuando sale del canal del parto. Es por eso que hace muchos años un reconocido colega ginecostetra francés inventó ese sencillo gesto de que cuando el bebé nace se lo coloca inmediatamente sobre el pecho de la mamá para que aquel latido del corazón que había sentido durante el tiempo de la gestación lo vuelva a hacer sentir contenido. Por eso coincido plenamente que la soledad va de la mano con la necesidad y la posibilidad del encuentro con el otro. En este caso, en el caso de un recién nacido, esa experiencia inmediata de soledad se sana, se cura con ese abrazo materno que lo vuelve a hacer sentir en casa. Pero ¿qué pasa cuando esa realidad nos cuesta encontrarla? Cuando ese abrazo o esa experiencia de compañía no la tenemos. Desde lo externo, obviamente, como venimos hablando, desata un sinfín de consecuencias, de síntomas, de trastornos, pero también interiormente, porque este tiempo nos ha enfrentado con una vida donde en muchas personas eh, se ha vivido como si Dios no existiera, por lo tanto se siente una soledad de Dios. Y cuando uno siente que Dios no está junto a mi lado, obviamente mi corazón siente una experiencia límite. En el otro vivo que hicimos, que fue tan lindo e interesante, y que te cuento que en YouTube ya casi tiene 1000 vistas, o sea, la gente lo sigue encontrando, lo sigue viendo. Y vos me preguntabas, bueno, la gente puede frente a esta situación de la pandemia decir, ¿y Dios dónde está? Y esa es una pregunta muy real, porque también desde lo espiritual, hoy nosotros estamos viendo las consecuencias de sentir también una ausencia de Dios, no porque Dios no esté, sino porque nosotros lo hemos tenido lejos. Por eso cuando nos encontramos en esa experiencia de la soledad y no tenemos a quien tender nuestros brazos para recibir ese afecto, ese amor, esa ternura que necesitamos desde lo exterior y tampoco desde lo interior, comenzamos a hacer crisis, ¿verdad? Sí, me parece sumamente interesante. Mi esposa es especialista en perinatal, psicología perinatal, así que conozco el tema. Trabaja en un proyecto muy lindo en el Hospital Español en neonatología, y aparte lo he vivido como padre y lo he visto. Es un momento maravilloso. Cuando el bebé nace, inmediatamente es abrazado con la mamá y es sostenido con la mamá un rato, y eso está como protocolo, ¿no? También la presencia del papá en esto, en esta digamos, en este vínculo maternal y paternal con el niño que se tiene que dar. El desamparo viene cuando yo experimento que realmente estoy en una isla, por más que pasen personas a mi lado.
Y como no podemos soportar eso, tenemos el mecanismo, por decirlo de alguna manera, el dinamismo, ahí nomás de trasladar ese espacio de soledad a alguna actividad. Y por eso muchas personas han reducido sus vínculos sociales y sus posibilidades de encuentro al trabajo. O a veces también no hay encuentro, pero hay una actividad, ¿no? Voy y practico un deporte, pero no hay un encuentro real con el otro. Hay una posibilidad de juego que habilita el encuentro. Muchas veces el deporte, por poner un ejemplo, habilita eso. Muchas veces una reunión, un asado, habilita eso. Y el trabajo también, pero muchas veces es utilizado para tapar una experiencia que psicológicamente tenemos que enfrentar, porque en la vida hay cosas que vamos a tener que vivir solos, ¿sí? Y por eso hay autores dentro de la psicología en general y también del psicoanálisis en particular que dicen que lo hablábamos un poco la otra vez, salió un poco colateralmente, pero dicen que la soledad también posibilita el encuentro y grandes creaciones literarias, grandes experiencias científicas, grandes experiencias místicas, se dan en un ámbito de soledad. O sea que hay una soledad que posibilita el encuentro con el otro. Pero yo no me puedo posibilitar para el encuentro si no me animo a conocerme a mí mismo. O sea, cuando viene un paciente por primera vez a mi consultorio, generalmente viene con una demanda atravesada por la soledad, por una experiencia de la angustia, ¿no? Y muchas veces algunos pacientes más resistentes dicen, ¿por qué tendría que yo venir acá? ¿Para qué vengo acá? Y la respuesta que yo le doy es para escucharte, ¿no? Incluso cuando me piden a mí que yo les dé una receta o una herramienta, y yo a veces en broma digo, yo no soy una ferretería con herramientas para darte, digamos, yo les contesto, vos acá venís a escucharte y esto que pasa acá es tuyo. Te lo tenés que llevar y encima tenés que hacer algo con esto, ¿no? Porque el escucharnos marca un antes y un después en nuestra vida, ¿sí? El escucharnos nos posibilita a otras cosas. Bueno, así también es la soledad. Cuando yo tomo conciencia de que en realidad hay cosas que voy a tener que enfrentar solo, me imagino en este momento las personas mayores o una enfermedad, digamos, tomo esto como extremo, son situaciones de soledad. O cuando un hijo se va de la casa, ¿no? Esto de ahora tenemos que como matrimonio, pareja, tenemos que reinventarnos, ¿no? Porque nos quedamos un poco solos. Es decir, a lo largo de la vida se van a presentar situaciones donde nos recuerden que la vida la transitamos subjetivamente cada uno. Cada uno hace su propio recorrido como persona. Y cada uno puede habilitarse al encuentro o no. Yo puedo vivir la vida sufriendo la soledad y sin encontrarme con otro, ¿no? No sé qué te parece a vos esto de la perspectiva espiritual, porque me parece que completa bastante esta mirada desde la psicología, ¿no? No puede haber vida humana sin otro, pero no puede haber vida humana saludable sin encontrarme conmigo mismo. Mirá qué tensión permanente esta, ¿no? Es como un juego que comienza cada día. Y mencioné estos ejemplos de los asados, de los encuentros con amigos, del deporte, del trabajo, porque fue lo que la cuarentena quitó. O sea, de un día para el otro, de pronto quitó eso, ¿sí? Y te dijo, ¿sabes qué? No es que solamente, el psiquismo que decía, de alguna manera, parafraseándolo, no solamente me impedís de salir a la calle, sino que encima me quitas los lugares donde yo depositaba de alguna manera energía para tapar mi soledad, ¿sí?
Sí, coincido y creo que estamos llegando a un punto feliz de coincidencia entre la psicología y la espiritualidad, en que nunca podemos, permitirme y permítanme los que nos están viendo ocupar esta palabra, demonizar la soledad, porque justamente la soledad también desde el ámbito espiritual ha sido el fermento de donde han surgido riquezas enormes para la vida de la iglesia. Seguramente tanto vos como yo, que hemos estudiado filosofía en nuestra formación intelectual, en la abogacía, en la psicología, en la medicina y también en los que nos preparamos para ser sacerdotes, cuando nos hemos encontrado con los filósofos de la antigüedad, los hemos visto pensando solos a partir del ocio y creando a partir de esto. De la misma manera, hay una rica bibliografía teológica y espiritual, por ejemplo, de los padres del desierto, aquellos que se retiraban para momentos de soledad profundo que posibilitaban un encuentro con Dios y generaba una creatividad enorme que se expresaba en piezas poéticas, se expresaba en oraciones muy hermosas, en escritos teológicos muy fuertes. Por eso yo coincido que la soledad, cuando nosotros la vivimos, puede despertar eh, cosas muy profundas. Te cuento una anécdota, si me permitís. El día lunes tuve un encuentro con matrimonios, virtual por supuesto, los que acompaño, y les decía que a mí siempre me ha gustado la música, me ha gustado tocar la guitarra, cantar, y sumergirme en esta vorágine de la actividad, del trabajo, del servicio, me había comenzado a privar un poco de estas cosas que estaban muy dentro mío y hasta te diría que había renunciado de alguna manera. Pero al pasar un poco más de tiempo solo, me he reinventado en esas posibilidades y hoy puedo disfrutar de escuchar una buena música o de tomar la guitarra y volver a entonar aquellas canciones que me gustan tanto y que nos hace ver cómo la soledad puede propiciar un encuentro con uno mismo y con el otro, como me imagino que tal vez te pasará a vos como papá, de reencontrarte con tus hijos pequeñitos, jugando con ellos de un modo que a lo mejor estando en otra etapa no lo hubieras podido hacer. Por eso creo que este reencontrarnos con nosotros mismos y con la soledad en nuestro hogar tal vez puede propiciar que saquemos de adentro cosas muy buenas, positivas, creativas, que nos hacen muy bien como personas y que son, diría yo, también un antídoto para que este tiempo del aislamiento no lo vivamos como algo de lo cual tengamos que salir desesperadamente, porque creo que tenemos que salir más maduros, más humanos, habiendo aprendido la lección. Yo anhelo, y seguramente vos también como profesional de la psicología, que el hombre salga de esta experiencia enriquecido, mejor parado y abierto a vivir un mundo de una mejor manera. Yo comparto eso y además te agrego algo. Desde la experiencia humana también hay una experiencia espiritual, aunque yo no sea creyente. Lo que quiero decir es esto. Antropológicamente, las experiencias espirituales se dan. Leer un libro es una experiencia espiritual. Lo que mencionaste, interpretar algo en la música o escuchar música, es una experiencia espiritual. Es una transmisión de algo que acontece y que está despojado de la materialidad, ¿sí? Es decir, la experiencia espiritual
se puede dar en la vida cotidiana y se puede abrir a otro con mayúsculas, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué aumentaron en este tiempo, en mi opinión, leyendo algunos autores y escuchando mucho a mis pacientes y a muchas personas en general que consultan, ¿qué pasó con esto de la experiencia de la soledad que nos sentimos tan desorientados, sería la palabra, ¿no? Pasó que de pronto muchos roles y funciones, digamos, que estaban como muy claramente definidas y vendidas con una especie de garantía, donde todo funcionaba ordenadamente, cambiaron, ¿no? Entonces yo soy papá y soy maestro, yo soy maestro y enseño a través de lo virtual, yo soy médico y no hago la cuarentena, yo sí hago la cuarentena y trabajo desde casa, pero en casa vivo. Fíjate que los niños, volviendo a ellos, en este tiempo han estado más frente a algunas pantallas como los dibujitos, o han jugado muchas veces a hacer una casa en la casa, ¿no? Han hecho con pequeñas cosas una casa. Y yo le he dicho a mis pacientes, siempre cuidando los tiempos, que no está bueno, digamos, que pasen mucho tiempo frente a una pantalla, pero que también los dejen en algunos momentos vivir esto, porque están en otra escena, ¿se entiende? Salen del conflicto permanente y de pronto viven otra escena, otra casa en la que no entran los padres. De acá se viene este eco de Winnicott que lo mencioné al principio, o un dibujito y están conviviendo con otros que no están repitiendo que el coronavirus, que el COVID, que la cuarentena, que el tapabocas, etcétera, ¿no? Este vocabulario inmenso de palabras que no sabíamos que existían y que hoy forman parte de nuestro lenguaje, ¿no? Y a la vez, la vida ha continuado, y esto es lo importante. La vida siempre triunfa, ¿no? Entonces, esto yo sé que te gusta porque como médico y como sacerdote sos un defensor de la vida en todos sus tipos de manifestaciones. Y vivenciar la vida es el desafío de hoy. La soledad es un llamado a vivenciar mi propia vida, a escucharme. Si querés, no solamente de una perspectiva psicológica, ya que somos los dos profesores, bueno, yo profesor, no me acuerdo vos si lo hiciste el profesorado, pero estudiaste filosofía, también este tiempo es una pregunta a cómo quiero vivir yo la vida, a cómo yo vivía mi propia vida. Y dentro de eso entra la soledad. La soledad es una posibilidad infinita de encuentro, infinita. Y es un posibilitador. Cuando yo me amigo conmigo mismo, evidentemente mi calidad de vida mejora. No es que se transforme mágicamente el mundo, no es que las cosas pasen a ser de una manera diferente, de un modo fantástico o imaginario, sino que hay una posición diferente para transitar la vida. Yo psicológicamente la transito de otra manera y creo que hay elementos desde la espiritualidad que dicen lo mismo. No sé si estoy equivocado, no me quiero meter en lo que no sé. Sí, absolutamente, porque cuando uno desde la vida espiritual, en el sentido de fe, pero coincido en otros aspectos espirituales que tienen que ver con una vivencia profunda del hombre, se encuentra con realidades interiores, abre una caja de Pandora que le da posibilidad de enfrentar cosas que a veces se expresan sin que nosotros nos demos cuenta y que gritan las realidades interiores. Yo recién hablaba de estas experiencias gozosas o cosas que tenemos dentro que son alegrías o dones o gustos, pero también esta experiencia espiritual nos lleva a encontrarnos con nuestros límites, con nuestras miserias, con aquellas cosas no resueltas de la vida, con aquellas cosas que
hacen que seamos tan críticos con nosotros mismos. Este es un punto que me gustaría compartir con vos y con los que nos están viendo y nos verán después, porque he notado el grado de crueldad y hasta diría de perversidad, son fuertes las palabras, con las cuales hemos aprendido a mirarnos a nosotros mismos. Muchas veces estando en diálogo con las personas y escuchándolos en una confesión, en un acompañamiento espiritual, veo que cuando nos miramos a nosotros mismos, lo hacemos de una manera muy cruel, absolutamente pesimista, tan pesimista como hoy los medios a veces intentan hacernos ver toda la realidad. Es por eso que situaciones como esta y la soledad, creo que a la cabeza, es una oportunidad para mirar el interior y pensar por qué somos tan duros con nosotros mismos, por qué nos castigamos tanto, porque si a esa vivencia de la soledad, entendida, como decíamos, como algo tal vez de lo cual tengo que escapar, le agrego que si me encuentro conmigo, me encuentro con alguien al que no me gusta ver, cuando me miro al espejo veo algo que no me gusta, cuando me escucho siento algo que no quiero, sin lugar a dudas termino enfermándome espiritualmente y como soy un convencido, luego esto se expresa corporalmente. Por eso creo que estamos llamados en la soledad a también recordar, como dice la palabra latina, recordis, volver a pasar por el corazón, estas cosas que han marcado nuestra vida y nuestra historia y que posiblemente comiencen a florecer en este tiempo y que nos hagan enfrentar una posible salida de sanación, que es lo más hermoso que una persona puede vivir para ser libre. Mirá, me das pie para decir que es muy interesante, digamos, todo lo que venís mencionando, me hace pensar un montón de cosas que dan para otra charla incluso, pero vos fijate esto, Leo, la experiencia de la soledad nos recuerda, psicológicamente hablando, no que nos tenemos que poner límites, sino que tenemos límites. Porque esta experiencia de la cuarentena, incluso de la pandemia, que es la experiencia más dramática de todo esto, la cuarentena del remedio, es una experiencia donde nos recuerda que tenemos límites. Yo le suelo decir, o he dicho en alguna oportunidad de un paciente, no tenés que ponerte límites, tenés que recordar que los tenés. ¿Sí? Es decir, este cuento que de alguna manera la sociedad de consumo nos vendió, de que éramos ilimitados, y esto llevaba a situaciones de exposición, nos ha llevado a situaciones de exposición permanente, desde lo emocional, desde lo psicológico y hasta desde lo espiritual y lo físico, ¿no? Donde ponemos en riesgo nuestra propia vida pensando que nuestra vida no tiene un límite. ¿Sí? Entonces, hacerme responsable, primero escucharme, y segundo, hacerme responsable de mi propio límite, me permite vivir sanamente. Porque lo primero que hago es cuidarme. Lo primero que hago es cuidar al otro. Entonces, hay algo que a los padres hoy, y a los que viven solos, y a los que están transitando este momento, les puede ayudar mucho, es decir, ¿sabes qué? Me siento hoy agobiado y está bueno que sepa que me siento así. Y si esto es muy duro, pido una ayuda a un profesional, a un maestro espiritual, a un profesional de la salud de los distintos ámbitos, o aunque sea llamo a un amigo o a un familiar para que pueda poner en palabras lo que me pasa con alguien. Y si esto pasa en el seno familiar, bueno, recrear un momento para que las cosas puedan fluir de otra manera, ¿no?
O sea, es como abrir una ventana, no hacia afuera porque no se debe, sino una ventana hacia el propio interior, sabiendo que esto nos puede pasar. Si la soledad es una experiencia fundante del ser humano, como otras experiencias fundantes más, también es una experiencia posibilitadora, porque es una experiencia que nos dejó en la vida. O sea, y nos permite transitar la vida. Y esto lo quiero decir como psicólogo, la vida merece ser transitada sanamente, felizmente. Es decir, por eso es tan importante trabajar lo que nos pasa de los distintos ámbitos, sea espiritual, sea psicológico, sea fisiológico, y por eso es importante trabajarlo a tiempo, porque si no esto se transforma en algo muy difícil de llevar, muy complejo para nosotros mismos. Entonces, a veces hay tantos ruidos que diciéndolo de una manera metafórica, tanto ruido que para poder escucharnos tenemos que hacer un gran trabajo, un alto recorrido, desandando caminos equivocados. ¿Sí? Entonces, siempre la vida merece ser vivida y cuando uno pasa psicológicamente, lo voy a decir, para el lado de la vida, no vuelve más al otro lugar. ¿Sí? Entonces, la vida no significa la soledad, si querés, no significa estar en un mar donde me hundo y estoy buscando, como en un poema de Borges, de qué asirme para no hundirme, ¿no? Pareciera que está fuera la experiencia de muchas personas, estar flotando en un océano y ver de qué manera puedo flotar, digamos, y no hundirme. No, la soledad es a veces dejarme llevar y encontrarme con algo bueno que hay en mí. Y desde ahí, esto bueno se multiplica con un montón de cosas. Porque cuando no soy consciente de los límites, me sobreexijo y me pido más de lo que puedo dar. No sé si te gusta este punto como para ir redondeando el final antes que nos corte Instagram. Sí. La otra no es interesante y coincido que da se van abriendo puertas muy, muy interesantes. Coincido en que es una posibilidad de vida, una posibilidad de encuentro, pero también humanamente, utilizando la imagen recién que decías del hundirse, a veces buscamos salvavidas para no enfrentar la situación. Y por ejemplo, hoy es muy frecuente que tratemos de tapar la soledad, o lo vemos en muchas personas, tratando de aprender con H a otras personas. Fíjense, es muy llamativo cómo algunos viviendo solos se aferran a personas que están fuera a través de las redes sociales, a través de un programa de televisión, queriendo poseer en el sentido amplio de la palabra a esa persona para que de alguna manera cubra esa sensación de soledad. Y por supuesto que este no es un camino saludable, porque termino poniendo un parche en una situación que tengo que abordar personalmente. Las ayudas exteriores, como bien decías, las necesitamos, son una gran posibilidad, pero también coincido aprovechar la soledad sin tener que dar manotones de ahogado o poner al otro en una situación de tener que proveerme de algo de lo cual yo me tengo que hacer cargo. Por lo tanto, creo que es muy interesante transmitir una palabra de ánimo, de esperanza a quienes están transitando un momento de soledad y creo, a modo así conclusivo, que será bueno saber pedir ayuda, tender la mano cuando lo necesitemos y no tenerle miedo a la soledad, porque de la soledad puede surgir una catarata de agua viva, como dice la palabra, que nos haga mucho bien
y que sea un signo de vida, no solo para nosotros, sino también para los que están inmediata o inmediatamente a nuestro alrededor. De hecho, creo que hay que tener un poco menos de miedo a encontrarnos con nosotros mismos. La soledad es constitutiva, nos constituye, nos acompaña y por lo tanto nos posibilita. Coincido con vos, creo que lo primero es animarse a preguntarse qué es lo que queremos enfrentar de nosotros mismos. Pedir ayuda es un extremo cuando realmente no podemos con nosotros mismos, las ayudas están, pero no hay otro camino para transitar la vida que vivenciarla. No hay otro camino, ¿se entiende? Entonces, la vida merece ser transitada, tiene lugares hermosos para estar. Y conocerse a uno mismo es una fuente inagotable en la experiencia humana y es algo muy sanante a nivel psicológico y a nivel espiritual. Entonces, si queda este mensaje y un poco menos de miedo, ayudamos a que la soledad sea más una fuente de encuentro con el otro, una posibilidad, como dice una psicoanalista francesa, una gran posibilidad de encuentro con el otro, con la naturaleza, con Dios, con quien sea que te quieras encontrar. Le hablo a todos porque está bueno que si nos escucha alguien que no cree se siente identificado con esto. Es decir, no hay que escaparnos de nosotros mismos porque tarde o temprano nos vamos a tener que encontrar con nosotros mismos. Y hoy la vida nos empujó, nos dio una oportunidad, nos dijo, ¿sabes qué? Antes que llegue el final de tu vida, hacete cargo de tu propia vida, de tu propia existencia, de tu propio paso por esta vida. Y no lo pongas en un objeto, en otra persona, ni viviendo vidas ajenas, ¿no? Hacete cargo de tu propia vida, ¿sí? Por eso yo ponía una frase hace unos días donde las cosas están destinadas a sucedernos si nos hacemos cargo. Era como jugar con la palabra destino, que es un poco griega, y desdibujándola, que el destino es una construcción, digamos, que tiene que ver con nuestro propio tránsito por la vida, si nos hacemos cargo, si nos hacemos cargo. Y también como la frase que subí hoy, el aislamiento, estamos aislados, cuidándonos, pero no estamos solos. Termino con eso, como para que no estamos necesariamente solos. Podemos encontrarnos con otros. Y en esto, sumo a lo que decís, seguramente a nuestro lado hay muchos que tienen interés de salir a nuestro encuentro y que a veces por nuestra psicología o por nuestra humanidad le hemos puesto frenos para que esas personas lleguen. Qué bien nos hace la presencia de un amigo, de un vecino, de un conocido, que seguramente si lo dejo va a salir a mi encuentro y me va a ayudar a descubrir la belleza también de sentirme acompañado sanamente. Gracias, Fernando, por este hermoso encuentro. Ha sido realmente un placer. Es un placer siempre, Leo, compartir este momento con vos. Creo que lo vas a subir a tu canal de YouTube, me imagino, para la gente que... Exacto, sí, sí. Para todos los que lo quieran ver o compartir, lo vamos a subir inmediatamente y bueno, ojalá que esto propicie nuevos encuentros porque creo que son interesantes y para nosotros un gran desafío estar pensando en la actualidad mientras está aconteciendo. Creo que eso es un ejercicio maravilloso. Y gracias a todos los que están acá participando y seguramente compartiendo, porque esto es una tarea entre todos. Tenemos la responsabilidad de sostener a otros en este momento y esa responsabilidad se enriquece si la compartimos. Tratemos de ayudar a otros, de sostener a otros en este momento, que es difícil desde muchas perspectivas, incluso desde la económica. Entonces, tratemos de ayudar a otros a transitar este momento y vivirlo más como una oportunidad que como una prueba. Muy bien. Bueno, Leo. Muy bien. Un gran abrazo virtual para vos y para tu familia y para todos los que nos están viendo. Listo. Un abrazo.
Chao, hasta pronto.